Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Soy Rosario Loza. Ya estamos nuevamente en este su espacio de frente, transmitiendo desde Houston, Texas, hasta cualquier lugar en el planeta Tierra donde haya un aparato de estos, un teléfono inteligente. De verdad que es un proceso de comunicación del cual debemos siempre estar muy agradecidos. Y hoy en particular tengo un invitado de lujo, un invitado que tiene una carrera extraordinaria, pero ante todo es un excelente y maravilloso ser humano. Está con nosotros Edwin Tijerina Chapa. Él es dramaturgo, guionista, escritor, conferencista. Hay tanto y tanto que decir de ti, Edwin, que yo prefiero que saludes a nuestro auditorio y empecemos escuchando con tus propias palabras cómo te defines. Creo que sí, Rosario, muy buenas noches a tu público y pues lo primero es agradecer la invitación para acompañarte en esta emisión de Frente y feliz de la vida, mucho tiempo sin volver a coincidir y ahora gracias a la tecnología estamos por acá pues bueno, encantado. Me parecerá poca la hora que tenemos porque tanto de qué hablar. Y hablando de ti, porque empezaste a escribir a los 11 años. Sí, bueno, para mí era un juego, estaba jugando en ese entonces, pero luego por circunstancias que no busqué, se fueron dando, se fueron conectando cosas, terminé en un grupo de teatro infantil en el que se ofreció la posibilidad de que cada equipo de trabajo armara su propia mini obra de Ah, teatro y entonces me traje aquella historia que había escrito y les gustó a mis compañeros y se montó pues bueno, fue un espectáculo colaborativo, varias obras en un solo show, en una sola presentación, pero pues fue mi primer montaje, por decirlo de ese modo, y ante un teatro lleno, un público de aproximadamente 700 personas. guau. Entonces, sí, imagínate, para uno a esa edad es la máxima experiencia y además fue lo que me hizo pensar, lo que me hizo sentir que por ahí era el camino, que me motivaba, me gustaba, me apasionaba contar historias y al ligar con la adrenalina de que alguien la vio, a alguien le gustó y alguien te aplaudió por eso, pues ya se dio todo lo demás. Ahora, lo dices muy sencillo, el arte de contar historias. Parece que cualquiera pudiéramos, pero no es así. El contar No. historias requiere no solamente de una sensibilidad, sino un conocimiento humano profundo. ¿Cómo empezaste a delinear ese Edwin profesional que es capaz de escribir una película de un personaje religioso como Jesús, o bien hacer una obra de teatro fuerte e intensa como Exorcismo? Pues mira, realmente todos tenemos algo de contar historias, la habilidad de contar historias, solo que unos más o menos desarrollada que otros. En la vida diaria las contamos, al comentar en la familia cómo nos fue en el trabajo, o una anécdota con el agente de tránsito, o un chisme, o inventar una excusa por una llegada tarde, lo que sea, ¿sí? Pero de hacerlo en lo cotidiano de manera natural a hacerlo de manera bajo un sistema, bajo criterios específicos y con la presión encima de que lo que estás escribiendo tiene que resultar del interés de la mayor parte de personas posible, que le atraiga y que lo envuelva y que lo tenga atento hasta que termine. Entonces, eso ya es otra cosa. Entonces aquí es cuando hablamos del storytelling, Ajá. ¿sí? El storytelling que aprovecho para marcar. Yo he escuchado de pronto mucha gente que critica que uno utilice ese término para referirse a lo que hago, ¿sí? Y refieren a que storytelling, mejor decir narrativa, ¿sí? Pero sí, pero no.
porque storytelling se refiere a todas las variables que uno tiene que combinar para contar de manera eficaz Ujú. una historia que logre objetivos determinados. Mientras que narrativa es un género literario. Mm, Es de hecho el término que involucra todas las obras en prosa. así ¿Sí? es. Entonces, no es lo mismo lo uno que lo otro. Entonces, a quienes critican a los que usamos ese término, no hay uno realmente que equivalga en nuestro idioma. Pero bueno. A la hora de que uno toma conciencia de la responsabilidad que eso implica, pues se va moviendo la necesidad de desarrollar habilidades que tal vez tengamos, pero que necesitan ser pulidas, como observar. Tenemos que observar mucho. Sí. eh, el gusto por investigar, Ujú. leer mucho también, escribir mucho, no solo lo que vas a desarrollar para contar una historia, sino escribir en general, cada vez que se pueda, lo que sea, ¿sí? Explorar distintas opciones de escritura, porque en la medida en que tú vas definiendo cada una de esas habilidades, podrás traerlas a la mesa y desarrollarlas, invirtiéndolas en contar una historia. Un escritor que supone que basta con sentarse frente a la computadora y esperar a que de la nada una entidad divina o La musa. extraterrestre o lo que sea le dicte, no, no es así. Hay mucho trabajo previo por hacer antes de que puedas desarrollar una línea de escritura, sea un guión, una pieza teatral, un cuento, una novela, lo que sea. Y de ahí Entonces, la fineza de tu trabajo, de ese carisma que tienes para escribir obras totalmente diferentes e igual de profundas o de ligeras, de ese también es otra cosa, que uno tiene que moverse en terrenos tan diferentes como una comedia, una obra muy dramática, incluso hasta trágica, tal vez un documental, que es un trabajo netamente informativo y que tienes justamente que documentarte, que estudiar, a una netamente de ficción en la que parte de ello va mucho de tu inventiva, pero para que, por más inventada que sea tu historia, pues tienes que dotarla de verosimilitud y es ahí donde viene a colación el tema de observar tu entorno, de valorar cada uno de los detalles de cuánto vives. Entonces, si me preguntas qué es más difícil, si escribir documental o escribir ficción, los dos son difíciles. Los dos son difíciles. ¿O qué es más difícil, escribir algo comercial que algo de autor o de arte? Los dos son difíciles. Son objetivos diferentes. De hecho, hay quienes comparan y siempre contrastan, es que es mejor lo comercial o es mejor lo de autor. No es justo que comparemos lo uno con lo otro porque persiguen objetivos diferentes. Comparemos lo de autor con lo de autor y lo comercial con lo comercial y entonces ya estaremos en balance. Pero fíjate, qué importante es el hecho de la forma en la que tú también te tienes que mimetizar con el proyecto para poder reflejar lo que te están solicitando. O sea, Ujú. tienes que llegar a sentir y pensar como otras personas. Totalmente, totalmente. Primero, sentir y pensar como tu productor que te plantea cuál es su idea, cuál es su plan, qué es lo que quiere lograr, para entonces tener la lupa, la óptica que necesitas para detectar las variables que al combinarlas te van a ayudar
a ofrecerle lo que necesita, ¿sí? Ujú, Entonces, tienes que mimetizarte ahí con él, tienes que empatizar con él, ujú, pero luego también tienes que hacerlo con tus personajes. sí. Tienes que ponerte en sus zapatos y pensar cómo reaccionaría en esta situación, qué sentiría en esta situación, qué diría, cómo se Ujú. expresaría, porque aquí es donde viene este juego de que como autor yo le voy a decir a mis personajes qué hacer y qué decir, pero ellos lo van a hacer y lo van a decir como ellos mismos. Ujú. Y eso no es fácil, no es nada fácil. De pronto vemos programas de televisión o películas o lo que sea, que tú sientes que todos los personajes hablan igual y que luego, si te toca alguna entrevista con el autor, dices, es que todos sus personajes hablan como él. Entonces él usa su propio vocabulario y nada más muestra qué ideas quiere que el personaje diga, pero no los deja ser ellos. ¿Sí? No enriquece el trabajo. No, no, o sea, uno como autor le dice a sus personajes qué decir, pero dejar que ellos lo digan en sus propios términos, en su propia, su propio, metidos en su propio mundo, en su Así propia personalidad, vaya. es. Stanislavski. Exacto, sí, 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 el gran maestro de formación actoral. Entonces, aparte, eres un gran actor, tienes que serlo, porque si no, Pues ¿cómo hubieras escrito novelas tan exitosas si no tuvieras ese don también? Pues no sé si como actor sea bueno, pero sí es importante conocer de actuación Ujú. para saber hasta dónde le vas a dar o no responsabilidad a tal o cual actor, porque a veces pasa que te encargan un proyecto y ya sabes quién va a interpretar a tal o cual personaje. Ah, Entonces piensas en quien lo va a interpretar para aprovechar su capacidad o para no exigirle más de lo que puede dar, que también se da el caso, ¿no? sí, sí. Porque si queda mal el intérprete, queda mal el personaje, si queda mal el personaje, no se logra la historia y así hacia atrás hasta que queda mal todo el proyecto. Ahora, Edwin, eres tan versátil que la gente que por alguna circunstancia no conozca tu carrera profesional, no podría ubicarte por un lado, por ejemplo, trabajando hombro con un Raúl Velasco, que ¿cuántos años duró al aire? El programa duró 29 años, de los cuales yo estuve casi 12, 11 y pico. ¿Y cómo fue esa experiencia? Una gran, gran experiencia. Siempre he dicho que para mí fue toda una universidad de producción audiovisual. Fue un súper intensivo en el que mientras que hay quienes piensan que uno hacía lo mismo y lo mismo y lo mismo cada semana, en realidad no, porque además de Siempre en Domingo teníamos Estrellas de los 80, Valores Juveniles, Festival OTI, Señorita México, Y y en luego todo esto empezamos estabas Festival tú. Acapulco. En todo eso Guau. estaba el mismo equipo de Siempre en Domingo se encargaba de todo eso. De ¿Cuánta hecho, gente era? ¿perdón? De qué equipo de gente estamos hablando para tantas? Estamos hablando de producción, 20, 25 personas. ¡Guau! Claro, luego ya a la hora de la realización se integraba todo el cuerpo técnico y de logística y demás de la empresa, pero la familia Siempre en Domingo éramos muy pocos. Digo, al decir muy pocos me refiero a si se compara con todo lo que hacíamos. Sí. ¿Sí? Eso que mencioné fueron apenas algunos de los títulos que me vinieron de pronto a la cabeza, pero la lista de programas, proyectos hermanos de Siempre en Domingo fue muchísima, mucho, muy larga, mucho, muy larga. Entonces aquí yo creo que lo que ayudaba en mucho era que don Raúl siempre se esforzó por hacer sentir a su equipo, aunque suene a cliché la frase que voy a decir, como una familia. ¿Sí? Él se preocupaba por todos y cada uno de nosotros, cómo estamos, cómo nos sentimos, tienes problemas en tu casa o no tienes, estás enfermo o estás sano, cómo estás. Y hasta después de que se daba cuenta de tu estado como individuo, entonces ya se ponía a hablar de trabajo. ¿De ¿Sí? verdad? Porque cualquiera pudiera pensar que Raúl Velasco era un hombre frívolo, Uh y -uh. no quiero verme como una persona que juzga, pero
Pues cuando lo ves solamente en la televisión y presentando artistas y codeándose con lo mejor de lo mejor en el mundo musical, pues Ujú. tendrías a pensar que su idea de la vida tendría más que ver con esa imagen frívola del espectáculo. Todo No, lo no, no. muestras de una forma opuesta. De hecho, él era un jefe de aquellos que llegan desde temprano a su oficina, de aquellos que se van hasta tarde de su oficina, como te decía, de aquellos que están al pendiente de sus colaboradores y algo muy importante, alguien que se preocupaba por su público y Ujú. por su público de verdad, no por el número, no por el rating, que Ah, claro, es importante porque es lo que determina que un programa se mantenga al aire, ujú. ¿sí? Pero realmente se preocupaba por el público. De pronto las decisiones que se tomaban sobre temas por abordar en el programa, por los reportajes que producíamos en todo el país o en los países a donde íbamos, siempre era pensando, ¿le gustará a la gente? ¿No le gustará? ¿Qué le podría dejar este reportaje? Si hablamos de las costumbres, de lugares por visitar y demás, mucha gente en algún momento me comentaba, pero es que ustedes presentan reportajes de Francia y de Japón y de eh, Tailandia, pero la gente, el grueso de los mexicanos nunca se van a ir a parar allá, precisamente por eso, porque si no se pueden ir a parar allá, tráeles el país acá, a su casa, a la sala, en la pantalla. Entonces, eso es un aporte importante. Oye, que era muy frívolo el programa, que no, que distorsionaba. Perdóname, hay una larga lista de reportajes y de emisiones Sí. que la gente sigue recordando. Hoy, a, a 23 años de que terminó el programa, terminó en el 98, Ajá. la gente se sigue acordando incluso de determinados reportajes. Oye, yo me acuerdo cuando fueron al Pez Globo y yo me acuerdo cuando se subió a la Torre Eiffel y desde arriba transmitieron. La gente que te comenta eso te hace pensar algo se hacía bien. Eso sería, en una sola palabra, trascender lo que Exacto, exacto, exactamente. Y claro, como toda figura pública, tenía sus seguidores y sus detractores. La mayoría de los detractores, gente que quiso obtener algo en su momento y no lo logró. Y pues tú sabes, así es la cosa. Cuando alguien te da algo es lo máximo y cuando no puedes conseguir algo de alguien es lo peor. correcto. Así pasa. Y digo, estuve esos 12 años trabajando muy de cerca con él y sí, de pronto, es como con toda la responsabilidad que tenía encima, de pronto algún arranque, alguna explosión de pronto de desesperación, de que no salía algo o que alguien no había cumplido en horarios o lo que fuera, pero como todos, pero no con todas las leyendas urbanas que se mueven alrededor de él. Así No, es. no, no. Nunca me tocó ver nada raro, así de lo que se dice de pronto en prensa y videos y en chismes y demás, nada de lo que se decía ahí. No sé si en su juventud o todo eso, porque pues uno va cambiando con el tiempo, pero al menos esos años a mí me tocó un gran jefe, un gran maestro, un gran compañero y la mayoría de los compañeros con los que he estado hablando recientemente, mantenemos comunicación, sigue opinando lo mismo, sigue opinando Fantástico. lo mismo. Ujú. Eso es algo que se gana precisamente Claro, con el día a claro. día, con el hacer las cosas. Ujú. Dentro de este proceso, Edwin, ¿cuáles son esos trabajos que guardas en tu corazón y que dices: "Estoy orgulloso"? Digo, sé que estás orgulloso de todos, porque eres un creador, pero debe haber algunos en especial que por alguna circunstancia significan mucho para ti. ¿Cuáles serían? Ok. Bueno, sí, efectivamente, de haberme dejado abierta la pregunta, te habría dicho todos, porque como quien los ha escrito o los ha producido, pues los ves como tus hijitos, ¿no? Sí. Pero pues igual también de entre los hijos hay uno que destaca por algo, otro por otra cosa y demás. Y en ese tenor es que te voy a contestar la pregunta. Yo creo que
de antes de Siempre en Domingo, hablaría de mi estancia en Monterrey produciendo televisión y hay 3 títulos que a mí me marcaron mucho. Club Infantil, Ay, lo recuerdo, que claro. producía don Héctor Martínez, Sí. y Esta Mañana, que también producía don Héctor Martínez y conducía con Paula Cecilia Ayala. Pero antes de estos 2 programas, yo la primera emisión de televisión para la que escribí se llamó Ciencia y Cultura. Era un programa que producía la Universidad Regiomontana, su laboratorio de televisión, Sí. para transmitirse por Senpai, Canal 8, que ahora es Televisión Azteca. Ujú. Eh, y, y yo trabajaba ahí como becario. Yo me ganaba mi estancia en la universidad haciendo mi servicio becario, escribiendo los guiones para Ciencia y Cultura, con maestros como Gerardo Garzapowski, como Luis Martín, Guau. Iván Mijaloglu, entonces Laura Landa. Entonces, imagínate, yo de 16 años escribiendo los guiones para esas figuras de la televisión y del teatro en Monterrey, pues yo me sentía con un gran compromiso encima. Yo quiero preguntarte algo, Ujú. ¿en algún momento se te subió? Yo te podría decir que no, habría que preguntar a quienes han estado al lado mío, que quizás te dirán, sí, se puso insoportable por algo o en algún momento, pero no creo, yo no siento que algo me haya cambiado. Alguna vez un compañero en la universidad me decía que yo era narcisista. Me dijo, es narcisista. Y yo no entendía por qué me decía así. Hasta después me enteré que se refería a mí como narcisista porque le caía mal que, que los maestros me pusieran de ejemplo. Le digo, pues yo no sabía que los maestros me ponían de ejemplo, ni era algo que buscaba. Yo hacía mi trabajo como estudiante, como se supone que todos lo debemos hacer, pero de esas famas que te ganas sin que siquiera te des cuenta, ¿sí? Deberíamos de decir a este compañero, soy espejo y me reflejo. Sí, es muy buena esa. Sí, porque uno nunca sabe. Bien dice que lo que sale de nuestra boca es lo que nosotros somos, ¿no? Ujú, Al final ujú, de cuentas. exacto. Ahora, tu paso por las novelas. Esto en particular me llama mucho la atención porque con todo lo que se pueda decir de ellas, han sido un producto que se ha vendido Ujú. maravillosamente en todos los rincones del planeta. Ujú, ujú. Bueno, aquí mi relación con las telenovelas ha sido más como investigador, como analista, y de hecho fueron el tema central de mi tesis profesional. Mi tesis para recibir el título de licenciado en comunicación social fue justamente la influencia de las telenovelas en la conducta de las amas de casa regiomontanas en el Wow. año previo a la presentación de mi tesis. Entonces, pues desde ahí, ¿y por qué? Pues porque desde niño me ha gustado ese formato televisivo, no por telenovela como tal, sino porque era lo que tenía en acceso más directo en mi infancia, eso y las funciones de cine en el lugar en el que yo vivía entre los 6 y los 12 años, que era Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Ajá. Entonces, el cine local eran nuestra principal distracción, nuestro principal entretenimiento. Y entonces era donde yo podía ir, sin darme cuenta en ese momento, enterándome de cómo ir armando y entrecruzando las líneas de conflictos de los personajes para en conjunto armar una historia compleja, ¿no? Así es. Entonces, y desde entonces me empezaron a llamar la atención y cómo dejaban la tensión marcada al final de un episodio, un capítulo, para que te llamara suficientemente la atención para tenerlo presente y conectarte al día siguiente. Y Wow. así al día siguiente, y el gran compromiso que implica el final de viernes, porque ya no es dejar la curiosidad para que la gente aguante 24 horas, sino 3 veces más.
Entonces, los finales de viernes son el gran reto de los escritores de telenovelas y cosas así, ¿no? Entonces, pues desde entonces me empezó a llamar la atención, a apasionar y pues bueno, tanto que cuando estudié comunicación, te decía, escribí una tesis al respecto y siempre fueron un tema importante a la hora de impartir cátedra como teorías de comunicación, comunicación masiva y otras materias que me tocó impartir en la Universidad Regiomontana. ¿Cómo llegas al cine? Al cine, bueno, igual a la par que con las telenovelas, pues yo me iba relacionando mucho con el cine eh, como asistente, como cinéfilo, y ese mundo en el que te metes a la trama, no solo por lo que se te está contando, sino por el ambiente que hay en medio del cual tú te relacionas con ese material y lo apropias, que es esta semioscuridad, esta penumbra, esta pantalla grande, esos altavoces que son envolventes. Por eso se dice que el cine se ve mejor en el cine. El cine es para Claro, verse yo así. voto por eso, claro. Exacto, el cine es para verse ahí y así. Pues siempre fui un apasionado cinéfilo y pues mi tirada siempre fue escribir para audiovisuales, aunque el destino me llevó a primero escribir para que mi abuelo leyera la historia y luego para que esa historia se presentara en una obra teatral, ¿no? Sí. Pero lo mío siempre era el audiovisual. Y estando ya en secundaria y pasando a preparatoria, al momento de decidir qué estudiar, pues yo no pensaba en una carrera específica, yo pensaba aquella carrera en la que pueda llegar a la televisión o llegar al cine, Ajá. ¿sí? Y contar historias para esos medios. Bueno, el cine no es un medio como tal, pero para esa ventana, digamos. Sí. Entonces, pues la que me ofrecía más herramientas para eso era la carrera de comunicación y por ahí me fui. En Así. ese entonces no había carreras especializadas en cine como hay ahora, o carreras especializadas en televisión como hay ahora, pero la carrera de comunicación hasta creo que fue mejor porque haber estudiado la una o la otra de las recién mencionadas me habría quedado en lo uno o en lo otro. Y Así. estudiar comunicación recibes pues herramientas para que te puedas mover por distintos caminos en la producción, delante, detrás de cámaras, en publicidad, en investigación, en la docencia. Entonces, creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Y yo apoyo esa moción sin lugar a dudas. ¿Cuáles son esos trabajos dentro del cine que llevan totalmente tu firma y que cuando uno tenga la oportunidad de apreciarlos diga, sin duda, Edwin? Uy, pues mira, yo creo que Cantinflas es una de ellas y de hecho de lo que he escrito hasta ahora es la más reconocida por el Me público. encantó la forma en que hilaste la historia. Bueno, aquí ha sido un trabajo colaborativo. Cuando me llamaron para invitar a integrarme al equipo, los productores ya tenían una idea de a dónde querían llegar con esta película biográfica. Mm, Y a dónde querían llegar a rendirle un homenaje a don Mario Moreno y a su personaje de Cantinflas. ujú. ¿Sí? Y para rendirle ese homenaje, pues teníamos cualquier cantidad de anécdotas por ahí para contar su historia. Él tiene una vida
muy rica desde la infancia, el seno familiar en el que nació y se desarrolló, los conflictos con su padre, etcétera, etcétera, pero pues no se puede contar todo y tanto en tan poco tiempo. Entonces se seleccionó justamente el momento crucial o clave, más bien, clave de su trayectoria, que fue cuando comenzó y cuando recibió el Globo de Oro, que ya fue el detonador internacional para él por la vuelta al mundo en 80 días. Entonces, ahí fue como la parte que se decidió contar. Ahora, ¿cómo se cuenta? Bueno, entonces vamos a ver, porque finalmente es información que la gente se encuentra en todos lados. Sí. ¿Sí? Alguna vez en alguna conferencia de prensa un periodista me preguntó, oye, pero ¿qué no es predecible tu película? No es algo que ya todo el mundo sabe. Eh, Tal vez sí sea algo que todo el mundo sabe, pero hay una cosa, no todo el mundo tiene idea de cómo se la vamos a contar. ¿Sí? Porque si nos ponemos a analizar, no hay temas nuevos. No hay temas nuevos en nada. Ni siquiera en temas del COVID por la pandemia que es tan reciente, porque mucho antes ya se han producido películas sobre grandes pandemias y demás. Entonces no hay temas nuevos. Lo que importa es cómo los cuentes. Así es. ¿De qué manera los compartes? ¿Cómo trabajas el storytelling del que hablábamos al principio? Así es. Entonces, a partir de ahí, bueno, hay una clave aquí en la decisión que se tomó. ¿Por qué contar la vida de Cantinflas a partir de la vuelta al mundo en 80 días e involucrando a Mike Todd como un personaje casi a la par que don Mario Moreno? Bueno, para América Latina, de México hacia el sur, el principal atractivo sería Cantinflas y para el norte sería Mike Todd. Así es. Ajá. Entonces aquí ya tienes una cobertura mayor. Y para España fue que lo interpretara Oscar Jaenada. Sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces aquí se van combinando elementos para tender esas redes de atractivo para el público. Y luego ya en la narrativa como tal, bueno, contamos la historia de Mike Todd en el intento de sacar adelante este proyecto ambicioso de la Vuelta al Mundo en 80 días, y mientras él está en eso, contamos la historia de Don Mario desde que empieza hasta el momento en que se juntan, y luego viene una tercera historia o subtrama, que es cuando ya juntos sacan adelante el proyecto. Así es. Entonces son tres historias en una, digamos. De verdad que me impresiona escucharte. ¿No ha pensado, después de la película, el hacer una serie? Bueno, sé que se está preparando una serie, o sea, se estuvo moviendo la preparación de una serie, no sé en qué vaya. Lo que sí sé es que no es con el equipo que hicimos la Original. película, ajá, pero no sé en qué quedó. Ahora está tan en efervescencia esta moda de hacer series biográficas que ya todo el mundo está haciendo series en general y ya todo el mundo está haciendo series biográficas, pero hay una clave aquí también, ya que estamos hablando de claves, creo, desde mi Sí. punto de vista muy particular, de que si tú revisas la lista de series biográficas que se han producido digamos, en México, ¿sí? Ajá. Paquita la del Barrio, Luis Miguel, José José, Lupita Vera. D'Alessio, y Joan Sebastián, muchos, Silvia Pinal, no todas han tenido
un éxito rotundo, unas más que otras. ¿Por Algunas qué? pasaron sin mérito ni gloria. Sin pena ni gloria, exacto. O bueno, más pena que gloria. Sí. Y otras, de plano, la gente a veces ni se dio cuenta en algunos casos. Ujú. ¿Por qué? Porque está esta idea equivocada de que trabajar una película o una serie biográfica de alguien muy, muy famoso, ya en automático vas a tener el éxito y el rating. Pero no, yo puedo ser una persona muy famosa porque tengo 20 éxitos en serie a nivel discográfico y de ventas y de premios, Grammys y demás. Pero si mi vida particular, lo individual, lo que a la gente le interesaría saber, no tiene alguna situación rica, atractiva, lejos del morbo. O sea, Ujú. porque hay muchas vidas cargadas de morbo que sí dan para jalar la atención de la gente, pero que incluso ahí, que mucha gente te vea, tampoco es sinónimo de que tu producto sea de calidad. Mm. Ujú. Hay cosas muy buenas que son poco populares y hay cosas muy populares que no necesariamente son buenas, ¿sí? Así. Lo ideal sería dar algo de calidad y que le llegue a la gente y alcance altos niveles de audiencia para que haga el clic. Sí, sí. Entonces, no todos los personajes, por muy famosos que sean, dan con su vida suficiente material para armar la línea de trama de una serie. Así. Ya no digamos varias temporadas, una sola temporada. Una sola. Entonces, es ahí cuando luego los escritores tienen que ficcionar, es decir, inventar situaciones, exagerar algunas cosas, cambiar algunos más, para darle fuerza a algo que tal vez de origen no lo tiene, Ujú. ¿sí? Entonces, puede ser conveniente para el proyecto porque mantiene a la gente atenta, pero no tanto porque a la par vienen las críticas de que es que nos estás mintiendo, no es lo que esperamos, no es la que... también como público no sabemos cómo movernos en ese terreno. Ok, es una serie biográfica, pero entendamos también que está ficcionado. Nos Ajá. están platicando una versión de la historia. Si queremos lo que fue, vámonos al documental. Esperemos que hagan una serie documental. ¿Sí? Es Y a cierto. veces ni así, y a veces ni así. Y quién sabe si lo vean, ¿eh? Porque lo que les Exacto. interese, les digo, ahí tenemos la de Luis Miguel, Ujú, ujú, que para muchos no terminó como debería haber terminado, o sea, que ujú, fue como en declive, ujú, ujú, en la opinión de algunas personas. Yo no ujú. soy experta en el tema, así es que no me atrevería a hacer alguna observación al respecto. Edwin, ¿cómo le hace el hombre, el ser humano, con una carrera tan intensa, tan apasionante, pero al mismo tiempo tan absorbente, y seguir siendo tú y atender a tu familia y atenderte como persona? ¿Cómo lo has manejado en estas diferentes etapas de tu vida? Fíjate que yo siempre he pensado que la manera en que me organizo tiene una gran influencia en mis tiempos en televisión en directo y en televisión con la responsabilidad de primero estar en dos de los programas de mayor audiencia que se producían en Monterrey y Mm, luego estar en uno de los programas de mayor audiencia de América Latina que se producía desde Ciudad de México. así es. Y los tres casos se transmitían en directo. Entonces eso, ya vamos a entrar al aire y no es de que espérame tantito, ¿sí? Mm, Entramos porque entramos. Oye, ya se nos terminó el contenido y todavía faltan 15 minutos para completar la hora. A ver cómo le haces para llenarlo. ujú. Entonces, eso, estar con la
presión encima, haciendo mil cosas a la vez para que todo salga y funcione y que la gente en casa no se dé cuenta que estás metido en esos problemas. La gente no tiene por qué enterarse de los problemas para sacar al aire el programa. Ellos quieren el programa, punto. Ajá. Y están en todo su derecho como público. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho a priorizar actividades, a organizar y demás para ahora tratar de sacar adelante los proyectos que van llegando. Sí. También mucho creo que tiene que ver el hecho de que no trabajo un proyecto a la vez. Ujú. Soy de la idea de que si estoy con un proyecto y voy relegando otros y no los comienzo hasta terminar en el que estoy, eh, eh, nunca voy a completar los otros. ¿Sí? Ujú. Se me van a quedar muchos en el camino y me los van a cancelar. Más bien estoy con uno, cuando me canso, cuando me saturo, lo dejo en pausa, le sigo al otro, cuando me canse y me saturo, me sigo al otro y luego me regreso al primero y así. Entonces, claro, siempre procurando de mantener las líneas en cada uno y que no, si no va uno a terminar mezclando todo, ¿no? Mezclando historias. Ya. Pero releer hasta donde te quedaste y continuar. Entonces, de esta manera puedes avanzar 2 o 3 proyectos casi simultáneo. También tener cuidado de a qué compromisos llegas en cuanto a fechas de entrega y demás, porque pues el asunto es no quedar mal con nadie. Pero tienes una vida paralela. O Ah, sea, claro, claro, claro. tienes aparte, o sea, Tengo 2 hijos, tengo 2 nueras, tengo 2 nietos. bellísimo. Este, sí, Viste. sí, gracias. Y pues bueno, yo ahí sí, busco un balance, Ujú. busco un balance. Afortunadamente lo que hago, lo hago desde casa, donde Sí, esté. A fantástico. menos que tenga que impartir alguna conferencia, algún taller o que viajar a alguna producción o junta de trabajo, digo, pues sí, salgo. Pero casi todo el tiempo estoy en casa. Eso es muy Entonces, oye, los niños tienen un rato libre, vamos al cine. Bajo mi cortina y nos vamos al cine. Oye, Abu, ¿quieres jugar con nosotros Roblox o alguna cosa? Ok, qué bueno. bajo mi cortina y vamos a jugar. Entonces, es darle prioridad sobre las prioridades, ¿no? Excelente. Entonces ya eso y a mí me sirve porque me recarga y vengo y sigo con mi trabajo con pilas nuevas. Y además estás absorbiendo toda esa experiencia de tus nietos, de tus hijos, y Ujú. que te va a servir también para las siguientes responsabilidades. Claro, claro, y escuchar cómo se expresan, cuáles son los temas que les interesa, qué hacen, qué no hacen, qué ven en la escuela. Ahora que estuvieron tomando clases en línea, estaba yo trabajando y en el pasillo escuchaba que la maestra hablar con mi nieta de primer grado, hablar de ficción y no ficción, y estaban hablando de géneros literarios en primero de primaria. Qué feliz habría sido yo si me de haber visto eso en primero de primaria, ¿no? Imagínate lo que hubiera sido de ti si Sí. hubieras tenido el arranque desde entonces. Y así Este, eh, eres quien eres. entonces, gracias, gracias. Entonces, pues al pendiente de todo lo que está alrededor de ellos y eso me complementa mucho. Ahora, proyectos en los que estás trabajando actualmente, que podamos ver pronto. Ok, bueno, el mes pasado, en noviembre, se filmaron 2 proyectos casi a la par. Ujú. En Chicago, un cortometraje llamado 280 días, eh, que probablemente se estrene ya en un par de meses, aunque la idea es primero circularlo por los distintos festivales. Ujú. Y también en Monterrey se filmó, bueno, en Monterrey y en Coahuila, se filmó un largometraje llamado Somos Invisibles. Eh, el título original era El síndrome de Wendy, precisamente porque el personaje central tiene este síndrome. Y lo dirige Sinue Benavides, es su ópera prima, aunque él ya tiene un historial impresionante de cortometrajes ganadores en distintos festivales, incluyendo a Cannes. Ajá. Y de hecho, ya que hablamos de Cannes, se terminó el rodaje de esta película
y a la semana ya él como director y productor y coescritor, la escribimos juntos, y Alexa de Hoyos, la productora, se fueron a Buenos Aires a presentar el proyecto en Blood Window, que es un apartado de género para Ventana Sur, que es un mercado de cine. O sea, tú vas y vendes tus guiones o vendes tus películas o presentas tus proyectos en proceso para conseguir líneas de distribución o interesados para terminar la producción y demás. Y es un evento avalado por el Festival de Cannes, en Francia. Esto fue en Buenos Aires y pues allá estuvieron presentando el proyecto y tengo entendido que nos fue muy bien, ya nos llegarán buenas nuevas al respecto. Claro que sí. Y pues bueno, son esos dos. Estoy desarrollando un par de piezas teatrales también para estrenar el próximo año y a punto de terminar la adaptación a 13 episodios de una novela muy, muy reconocida que por el momento no puedo dar el título, pero es una novela que se publicó hace 10 años y desde entonces ha tenido muchos premios internacionales. Es un autor mexicano que junto con el grupo de productores me tuvo la confianza de permitirme esta intervención a su historia para adaptarla a 13 episodios de una temporada que irá para televisión, serie de una temporada. ¿Cuándo nos darás la primicia? ¿Cuándo sabremos en qué estás Pues trabajando? yo espero que los 13 episodios ya los esté entregando revisados, nada más tardar entre febrero y marzo, y en cuanto se entreguen, arranca la preproducción. Entonces, probablemente para fines de año o principios del 23 ya se esté viendo en plataformas este proyecto. Lo que sí te puedo decir es que es un proyecto muy ambicioso, que es un tema histórico, con grandes despliegues de extras, locaciones, y yo estoy feliz con la historia. De cuando me la mandaron a leer, oye, léela y ya nos dirás si te interesa adaptarla. No había terminado de leer el cuarto, quinto capítulo cuando yo ya estaba seguro que iba a decir que sí. Y ¡Ah! son 27 capítulos en total los que tiene la novela y los que voy a reducir a 13. Amor a la primera lectura. Totalmente. Y desde antes de completar la primera lectura, casi a primera vista desde que lo abrí. Y de acá viene mi pregunta, creo, digo que puede ser una de las más importantes. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es ese lugar al que quieres llegar o ese proyecto que quieres ver realizado y que lo tienes por ahí guardadito en el corazón, en la mente, en todo eso que va fluyendo en el día a día? Eh, Fíjate que no me he puesto a pensar nunca en eso porque, y no es que me esté sacando la vuelta a la pregunta, porque creo que si me fijo un máximo, si llegara a darse el caso de alcanzarlo, de concretarlo, eh, tal vez ya no tendría más por qué seguir. Muy inteligente. Entonces, prefiero mejor proyectos que van saliendo, que se van dando, que voy generando, irlos avanzando, irlos cumpliendo, porque algo que a lo que sí quiero llegar es que cuando terminen mis días, haber dejado a mis hijos y a mis nietos, a mi familia en general, suficientes motivos para, para sentirse orgullosos de mí. Que ya lo están, ¿eh? Y eso se siente, se puede palpar. Muchas Y eso que gracias. nada más lo vemos por fotografía. De verdad que no solamente estás trascendiendo, y digo estás trascendiendo porque estamos hablando de una carrera que sigue creciendo. Es decir, que no es historia patria, es historia que se está escribiendo en estos momentos y que, pues, sin duda habrá mucha más tela que cortar más adelante. Pero Ojalá que sí. no quiero irme sin comentar algo que estuvimos viendo antes de iniciar este programa, y es Ujú, en relación a esta nueva cultura de escritores express, ujú, de escritores de emociones. ujú. No sé si es Amazon, si es el sistema mercadológico que está llevando
la producción creativa a estos espacios, pero siento que esto podría llevar un poco a la baja de la calidad en lo que leemos, en lo que llega a nuestras manos o vemos en producciones Ujú. televisivas o de cine. Eh, yo creo que sí y a la vez no. Sí puede llevarnos a ese punto, pero creo que podemos capitalizarlo para bien tanto de quienes escribimos como de quienes leen. Ajá, ¿A qué me refiero? Al tener esta posibilidad que facilita la publicación de textos, se abre la oportunidad a personas que en su vida habrían tenido acceso, perdón, a una casa editorial, por ejemplo. ajá, sí. Entonces, se les abre esta oportunidad y sí, efectivamente, ya todo mundo es escritor, ya todo mundo quiere escribir y qué bueno, se les publica y eso trae como resultado que los que llevamos ya tiempo en esto o que hemos hecho de esto nuestro modo de vida, nuestro oficio, nos estemos eh, no obligados, pero sí motivados, digamos, Ujú. a actualizarnos, a estudiar, a seguir, porque dices, ¿qué puede estudiar un escritor para actualizarse? Bueno, tiene que ver cómo van cambiando los gustos en el público, los gustos de lectura, cómo van cambiando los ritmos narrativos que llaman más a la gente, cuáles son los estilos que llaman más, no para que tú cambies tu propio estilo, sino para ver qué le puedes aprender a esos estilos, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto es estar siempre atento. Y en la medida en que tú te adaptas, te actualizas, entonces tú puedes ofrecer productos con la calidad que quieres darle al público. Y ya será el público el que tendrá la responsabilidad de entre todo este bosque que hay, escoger el árbol que más le guste. ¿Sí? Ahora, Entonces, es un tema de competencia, ¿sí? ujú, Que puede resultar para bien o para mal dependiendo cómo la procese cada quien. es cierto. Ahora, yo veo, por ejemplo, también el incremento de producciones como esta misma, este esfuerzo que estamos realizando con De Frente, de jóvenes de todos los ámbitos, sacando producciones exitosísimas, llegan a millones de personas, tienen millones de followers y que, debo decir, en algunas ocasiones me he encontrado en ese duro momento en el que te das cuenta que ya pasaste la línea de la edad, cuando te preguntas, ¿por qué utilizan tantas malas palabras? Está interesantísimo el programa, pero ¿por qué tienen que decir pi cada 2 segundos? Ujú, Y dices, bueno, es el precio de la época, es lo que estamos viviendo, ujú. o realmente nos estamos excediendo. ¿Tú qué piensas? Pues mira, si sale uno a la calle o si te acercas a grupos de jóvenes de la edad que tienen estos influencers que ahora están teniendo tanto auge en promedio, de pronto te topas con que la mayoría habla así, habla con ese tipo de palabras y repitiendo con esa frecuencia una frase y da, una frase y da. Lo que pasa es que a nosotros se nos formó con esta ley federal de radio y televisión donde decías una mala palabra y te sancionaban porque se pensaba y se debe de seguir pensando Sí, que los medios tienen la responsabilidad social no de educar, porque para eso hay instituciones, pero sí de contribuir en la formación de la gente. claro. ¿Sí? Entonces, por eso, no, si tú dices malas palabras como figura pública, la gente va a pensar que está bien, es un modelo a seguir y lo replica y lo replica. Pero ahora es al revés, ahora la gente es la que habla así. Pero eh, si nos vamos al punto inicial, que era el tema de la televisión y los distintos programas y demás, pues siempre en los medios tradicionales y ahora en los digitales se ha dado una variedad de programas tal que te encuentras desde los más superficiales o los más ofensivos o los más chabacanos, si me permites Ajá, el término,
hasta los más elaborados, los de mayor propuesta, los que fomentan el cultivo de la cultura en general, valga la comparación. Pero aquí la responsabilidad es la nuestra. Es como público, vamos, ¿qué voy a escoger? ¿Esto o esto? Y Desgraciadamente nos vamos a lo fácil, ¿sí? A lo chabacano que decíamos, al que habla con palabras altisonantes o al que muestra menos ropa posible y demás. Pero ¿en qué contexto lo estamos viendo? Cuando llegamos cansados del trabajo, cuando llegamos presionados, cuando ya no tengo ganas de llegar a pensar, no tengo ganas de que me pongan a trabajar más. Yo quiero una catarsis. Entonces, aún esos programas, por intrascendentes e irrelevantes que uno los vea, cumplen una función social. es cierto. Cumplen una función social importante. Tal vez no es la formativa, pero sí la de desahogo. Entonces, ahí está. Y cuando la gente esté tranquila, esté desahogada, esté relajada, ya buscará los otros programas. Claro, por el momento a uno le asusta ver que los de alto rating y número de followers son los otros, pero pues ahí tendríamos que pensar en principios de amarillismo, que es el morbo, la escatología, el sexo y todos estos recursos para llamar a la parte no racional del televidente, ¿sí? Luego te encuentras viendo tal o cual programa y dices, ¿por qué estoy viendo esto? Pero no lo puedes cambiar, Ahí porque es tu parte irracional la que está ahí, el instinto. Por eso aborda con esas tres variables, ¿sí? es cierto. Ya cuando pase eso, me voy a los otros. Lo que me sorprende, un programa en particular que sigo mucho porque son dos jóvenes que hablan de diversos temas y la verdad son interesantísimos. Los abordan muy bien, pero me encuentro a mí misma disfrutando del tema y la conversación, pero me choca cada que sueltan esa palabrita que empieza con V y que digo, me quitas todo el interés, o sea, estoy metida en lo que están haciendo, me interesa lo que están diciendo, pero cada segundo hacen que me recuerde esa palabra. Entonces, ya estoy viendo otro tipo de producción que tal vez en mi época no se hacía, pero Ujú, son 2 jóvenes inteligentes. ujú, ujú. Son 2 Pero mira, aquí, perdóname, aquí podríamos pensar en los temas que abordan y la manera inteligente de tocarlos, llaman a cierto perfil de público, sí, que aunque se sienta incómodo o molesto cuando dicen tal o cual palabra, lo sigue viendo por la calidad del tema a tratar. sí, sí, sí. Habrá público al que no le interese tanto el tema, pero que los ve porque les resulta entretenido y le divierte que digan tal o cual cosa, Sí, tal sí, o cual palabra. Y entonces aquí ya combinas, ok, a ti te molesta el tema, pero me ves por cómo hablo, a ti te molesta cómo hablo, pero me ves por el tema, entonces ya amplío mi cobertura de impacto hacia el público, ¿no? Entonces, y ahí está la riqueza de profesionales como tú que saben medir todas estas cosas, todas estas variables y hacer programas exitosos. Edwin, gracias. quiero que nos dejes un mensaje para tanta gente creativa que hay en el mundo, no solamente en México, también en los Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en África, y que nos estén recibiendo. ¿Cuál sería ese consejo que los pueda llevar en algún momento a ser tan prolíficos como lo eres tú y sobre todo el poder desarrollar su talento? Pues yo creo que tienen todo en sus manos para poder hacerlo. Ahora con tantas opciones tecnológicas que tenemos al alcance de la mano en nuestro teléfono inteligente, de hecho en la computadora y demás, pero que la facilidad de producir contenidos no los lleve a engolosinarse y a suponer que es lo único que se necesita para llegar lejos. Así. No digo que yo haya llegado lejos, pero sí todos estos años haciendo lo que hago,
me ha llevado a pensar de que no nos podemos dormir en los laureles porque cada día que pasa vienen más y más y más generaciones detrás y vienen empujando fuerte y si no estamos bien afianzados nos van a tirar a la vuelta de cambio. Entonces, tenemos las herramientas, pero esas no bastan para que se ofrezcan productos de calidad. Tienen que llevar corazón, tienen que llevar contenido de peso. El fondo es tan importante como la forma, porque si te ofreces solo forma, tarde o temprano la gente se cansa. Si ofreces solo fondo, pero sin un formato atractivo, también se va a cansar. Entonces, buscar irte preparando, ir creciendo también como individuo para que se pueda volcar todo eso en lo que la tecnología te permite hacer. Y no desesperarse porque la competencia es cada vez mayor. Tarde o temprano, si te esmeras y te esfuerzas en hacer cosas de calidad, se va a abrir la puerta que te toca. Edwin, quiero decirte que con la experiencia, poca experiencia que pueda tener dentro de los medios de comunicación, puedo decir que es muy difícil encontrar personas, hombres y mujeres, con esa fluidez al manejar sus ideas, sus conceptos. Y de verdad es valiosísimo el poder conversar contigo. Y lo Muchas más gracias. importante, se va así. Lo haces tan ligero, tan cercano a nuestro auditorio, que nos sentimos así, platicando con un amigo en la casa, en la sala, acerca de sus experiencias. Y es un honor para mí el que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias, A la gracias. primera de muchas. Todas las veces que quieras, yo encantado, feliz de la vida y agradecido, agradecido. El afortunado soy yo de que al fin pudimos coincidir, aunque ¿Cuánto sea de tiempo he manera andado virtual. detrás de ti? ¿Cuándo, Edwin? ¿Cuándo hacemos la entrevista? Porque mira, la vida ahorita es tan complicada que el poder conversar con personas, como lo hemos hecho hoy contigo, nos aligera la carga. Así Muchas es que, gracias. de verdad, muchísimas gracias. En una hora es imposible hablar de todo tu trabajo, pero por ahí vamos. Seguiremos con esta secuencia y espero muy pronto Ujú. tenerte de nuevo aquí en el programa. Siempre a tus órdenes y pues gracias. Gracias de verdad por la invitación y al público por vernos, por escucharnos y pues aquí estoy a la hora. Ahí está nuestro talento, ese talento que nos hermana, que nos hace sentirnos orgullosos. Y es así como a esta hora de la noche le agradezco el favor de su atención. Soy Rosario Loza, si Dios lo permite y usted lo decide, nos encontraremos en la próxima emisión de su programa de frente.